Hola, hola, soy la psicóloga Diana Colin y el día de hoy les platicaré un poco acerca de los antecedentes históricos de la psicoterapia, desde las primeras creencias filosóficas hasta las corrientes psicoterapéuticas que hay en la actualidad. Así que si te interesa, quédate a escuchar la información que te voy a compartir. Para empezar, voy a platicarles un poco acerca de cómo fue surgiendo el concepto de psicoterapia. La palabra terapia proviene del griego terapeia, que significa atender y curar. Antes del siglo XVII, el objetivo de las terapias era devolver el alma al cuerpo, extraer del cuerpo el diablo, algún espíritu o algún objeto intrusivo. Esto era visto desde un plano mágico y supersticioso, en donde se atribuía a causas sobrenaturales y el protagonismo terapéutico era llevado a cabo por sacerdotes, brujos, chamanes, con sus ritos mágicos y sus mandatos divinos. La psicoterapia tiene sus raíces en la filosofía griega, en donde estaba surgiendo el pensamiento racional con ciertos filósofos. Platón sostuvo que la cura inspira a la transformación del sujeto y de su relación con la verdad, y la clínica busca el restablecimiento del sujeto mediante el tratamiento de los síntomas. Hipócrates fue considerado el padre de la medicina y él supuso que la causa de las enfermedades se debía a una mezcla defectuosa de los humores que segregaban en los órganos y esto repercutía de cierta forma sobre el cerebro. Él planteaba que la enfermedad tenía dos fuentes etiológicas. Una era que había una intrusión de un objeto invasivo hacia el cuerpo y esto desregulaba el sistema, y hizo énfasis en que el ambiente de la persona era importante para analizar la enfermedad. Empédocles decía que el ser no es uno, sino que está dividido en principios o en raíces que son organizados de diversas proporciones que componen al cosmos, y que el desequilibrio podía ocurrir en función de la naturaleza de los poros o de los orificios existentes en el cuerpo, por los cuales él creía que el alma circulaba para dentro y para fuera de sí mismo. Planteó que estos poros se podían alterar por la relación de contacto entre las personas y entre algunos objetos sensibles, por lo cual, si nos damos cuenta, empieza la creencia de que hay cosas externas que pueden afectarnos. Pinel, por su parte, cree haber descubierto una actitud que todo médico podría haber adoptado ante su enfermo. Esto es hablarle con amabilidad al paciente, compadecerse de él y darle esperanzas. Esto constituía la base de todo mejoramiento terapéutico y la condición para que se establezca con el paciente una relación que le dé confianza y seguridad. Este pensamiento fue tan importante que formó parte de las bases de la psiquiatría. Con la llegada de la Ilustración y el establecimiento de la ciencia moderna, la cura no sería suficiente. A partir de entonces, los procedimientos debían ser realizados de acuerdo a un método legitimado por la comunidad científica. En 1779, Mesmer planteaba la existencia de un fluido magnético que teníamos en el cuerpo y que esto le daba unión al hombre con el universo y a los hombres entre ellos mismos, y hacía una referencia a que la distribución desigual de este fluido magnético era la causa de la enfermedad. Por lo tal, él aplicaba técnicas con magnetismo. Los primeros intentos de la psicoterapia fueron desarrollados en un ámbito médico a través del uso de la hipnosis para llegar a la sanidad mental de la neurosis. En Francia, en el siglo XIX, Bernheim formuló tres fundamentos conceptuales de la psicoterapia sugestiva, los métodos de hipnotización y la peculiaridad de que cada individuo podía ser hipnotizado dependiendo el nivel de sugestión en un estado de vigilia, o sea que estuvieran conscientes y atentos. Y a pesar de que estamos hablando de conceptos médicos o conceptos filosóficos, es importante retomarlos, porque esto nos da las bases de cómo fueron creando estas hipótesis o estas teorías de el por qué existe enfermedad, que no necesariamente tiene que ser biológica o física, sino que también es mental, y cómo fueron evolucionando las técnicas de su tratamiento desde el utilizar imanes, desde el utilizar hipnosis, hasta las técnicas científicas que conocemos el día de hoy.
Y hemos llegado al año 1890 con Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Él definía que el tratamiento debía ser desde el alma y sostuvo que ese iba a ser su principal instrumento. Él le daba especial atención al influjo anímico, o sea, el estado de ánimo, sobre lo corporal. Freud utilizó el término psicoanálisis en 1896 y en 1913 definió el psicoanálisis como un procedimiento médico que aspira a curar ciertas formas de afección nerviosa, o sea, la neurosis, por medio de técnicas psicológicas. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, comenzó a surgir una necesidad de mayor cantidad de psicólogos clínicos que fueran enfocados en la psicoterapia por la demanda social para atender a los veteranos de guerra. Entre 1950 y 1960 surgió el enfoque sistémico, el cual se caracterizaba por hacer uso de la terapia familiar como su modalidad de trabajo. Basaba su teoría en el de los sistemas y la cibernética e iniciaba con el estudio de la dinámica familiar. Por su parte, en 1960 surge el enfoque psicoterapéutico humanista. Este inició como un enfoque filosófico y social que se basaba en técnicas promotoras de la autorrealización, de la terapia centrada en el cliente, del enfoque gestáltico, el análisis transaccional, entre otras. Esta corriente buscaba que el individuo pueda alcanzar su máximo potencial y satisfacción en la vida, que se pueda ser responsable de su bienestar, que se comprometa en mejorar tanto su presente como su futuro y que no se enfoque en sí mismo, sino que se enfoque en realizar las cosas en el aquí y en el ahora. Entre 1960 y 1970 surge el enfoque cognitivo, fruto de las teorías del aprendizaje y de la terapia de la conducta. Actualmente, el enfoque conductista y el enfoque cognitivo se unieron en lo que se denomina terapia cognitivo-conductual, que fusiona las técnicas cognitivas y las conductuales en un proceso psicoterapéutico. En los años 1970-1980 comienzan a surgir los primeros conceptos de la psicoterapia. Goldman, en 1989, define la psicoterapia como un tratamiento psicológico de los desórdenes mentales en el cual una persona entrenada, o sea, el psicoterapeuta, establece una relación con una persona, o sea, un paciente o un cliente, que presenta problemas emocionales con el propósito de aliviar o modificar los síntomas o patrones conductuales, buscando como resultado la promoción del crecimiento de la personalidad y el mantenimiento de una salud mental. Corsini, en 1989, denominó que el psicoterapeuta debe contar con 3 aspectos importantes. Uno es que cuente con conocimientos teóricos que intenten explicar la personalidad, el desarrollo psicológico y el proceso de cambio humano. 2. El dominio de algún método de tratamiento relacionado con el cuerpo de conocimientos teóricos. Y 3. Que el psicoterapeuta esté entrenado y que tenga una aprobación legal para actuar como psicoterapeuta. LaPlanche y Pontalis en 2004 definieron la psicoterapia como todo un método de tratamientos de los desórdenes psíquicos o corporales que utilice métodos psicológicos y de manera más precisa la relación del terapeuta con el enfermo, ya sea a través de hipnosis, sugestión, reeducación psicológica, persuasión, etc. Hoy en día, cuando hablamos de la psicoterapia, a muchos de nosotros se nos viene a la mente la imagen de una persona en un consultorio hablando sobre algún problema, resolviendo o encontrando nuevas herramientas que le van a ser útiles en su vida diaria. Y así como tenemos este concepto, yo creo que también es importante que conozcamos cómo fue evolucionando, dado que es una ciencia joven, apenas se está desarrollando, y así como surgieron los enfoques que mencioné anteriormente, han estado surgiendo otros y van a seguir surgiendo más conforme vayamos evolucionando, conforme vayamos encontrando o teniendo más hipótesis de otras formas de cómo trabajar. Me gustaría saber qué fue lo que más les gustó. Si hay alguna duda que tuvieran, déjenlo en los comentarios. ¡Saludos!